3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta transmisión a través del canal de YouTube de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo. Les damos la más cordial bienvenida a este que es el segundo webinar del ciclo de webinars que tienen como contexto la consulta pública para la integración de la política estatal anticorrupción de Hidalgo. Esto, a su vez, ligado con la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción que se dio en enero de este año y que, como consecuencia, cada uno de los sistemas locales o estatales anticorrupción estamos en la tarea de construir una política estatal anticorrupción. En ese sentido, voy a explicar cuál es la dinámica del webinar para que la conozcan todas las personas en la transmisión, también para que lo escuchen cada uno de nuestros ponentes, pero antes voy a presentar a cada uno de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña el licenciado Eric Gallardo Ramírez, del colectivo Caminando Hidalgo, de una organización de la sociedad civil. Nos acompaña también el doctor Rafael Herrera Macías, integrante del Comité de Participación Ciudadana del propio Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo y igualmente en Ciudadanía. Nos acompaña el magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, consejero del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Nos acompaña también el licenciado Onésimo Piña Ortiz, presidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, Asociación Civil, una barra, un colegio de abogados, y desde luego nos acompaña también, y le agradecemos mucho, el doctor Ricardo César González Baños, el fiscal especializado en delitos de corrupción del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a todos y cada uno de los ponentes por estar aquí el día de hoy. Bien, en cuanto al formato del webinar, explico brevemente lo siguiente. En una primera ronda, cada uno de los ponentes, de los intervinientes, tendrá 7 minutos para dar su primera aproximación, su primera postura en cuanto al tema que nos ocupa el día de hoy. El tema que nos ocupa el día de hoy es combate a la arbitrariedad y el abuso de poder. Entonces, en esta primera ronda, reitero, cada uno de los ponentes contará con 7 minutos para exponer su primer punto de vista, su primer participación. En una segunda ronda de intervenciones, y en la que además cada uno de los ponentes dará su propuesta en cuanto al tema, contarán cada uno con 5 minutos. En esos 5 minutos, cada uno de los ponentes dará sus comentarios a manera de conclusiones y también pues aportará alguna propuesta en cuanto al tema que nos ocupa, que reitero, es el combate a la arbitrariedad y el abuso del poder. Y finalmente, en una última ronda o en un último espacio, habrá preguntas y respuestas en un lapso de 12 minutos. Preguntas y respuestas que vendrán por parte de cada uno de los asistentes, por cada una de las personas que estén siguiendo esta transmisión en vivo a través de YouTube. Saludos entonces a todas las personas que están en YouTube siguiendo la transmisión y también quienes se han conectado siguiendo la liga a través del Facebook de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción y de las demás instituciones o asociaciones que el día de hoy participan. Bien, pues sin más, habiendo explicado este formato de nuestro webinar, vamos a comenzar con la primera intervención, que sería del licenciado Eric Gallardo Ramírez, del colectivo Caminando Hidalgo. Cuenta, por favor, con 7 minutos. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciado Vela. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, nosotros como sociedad civil daremos un punto de vista, como ciudadanos. Entonces, yo les gustaría compartir un punto de vista doctrinario que he estudiado sobre la arbitrariedad. Tenemos que la arbitrariedad comúnmente es considerada como un atentado contra la justicia, cuando en realidad la arbitrariedad consiste en actuar justa o injustamente, pero en todo caso fuera o al margen de la ley. Según lo anterior, la ley es injusta porque actualmente contamos con leyes injustas. Actuar al margen de esta ley puede dar lugar a una arbitrariedad justa. La arbitrariedad no debe confundirse con injusticia, que es algo que tenemos muy marcado.
Puede haber actos arbitrarios justos o injustos. Los primeros, los justos, se dan cuando la negación del derecho, en un dado caso, tiene el sentido de establecer una solución más justa para el mismo, pero con independencia de que la arbitrariedad pueda ser justa o injusta, su irrupción en la vida política, social, económica, perturba gravemente la estabilidad y el desarrollo de la sociedad. La arbitrariedad, en todo caso, pues atenta contra la seguridad política y la certidumbre que debe de reinar en todas las relaciones sociales. Ser arbitrario es actuar a su arbitrio, es decir, según su criterio, su leal saber o bien entender. Esta actitud individualiza las decisiones basadas en la experiencia personal de cada sujeto, lo cual resulta socialmente perjudicial para su naturaleza impredecible. Entonces, con esto tenemos que la previsión sería una garantía de seguridad y la imprevisión acentúa el miedo y la desconfianza. Por eso un servidor debe ser previsor, pero sobre todo previsible. El no saber a qué atenerse, que es propio de la mentalidad, introduce en la vida de convivencia un grado de desconfianza, desorientación e incertidumbre que impide toda iniciativa y cancela cualquier programa o proyecto de actuaciones futuras. Si lo que vale para un día no vale para el siguiente, o si dentro de un partido las reglas cambian a mitad, nadie va a querer invertir o jugar en ese partido. También cabe resaltar que el principal peligro, de la mentalidad es la inestabilidad que provoca y el riesgo que supone para los derechos y libertades de los ciudadanos, que muchos se han alborado. Lo que se trata de evitar es la arbitrariedad entendida como un abuso o desviación del poder, así como la falta de control sobre dicho poder. Esto no se produciría, hablando en un mundo práctico, en un mundo ideal, ya que cada decisión de la administración, por muy discrecional que tenga esta capacidad, es susceptible de un control judicial de publicidad, y no solamente un control de legalidad, ¿correcto? Entonces, precisamente para evitar los abusos de la arbitrariedad y el absolutismo del poder, en el siglo XIX nació lo que podría llamarse ordinariamente algo conocido como el fetichismo de ley. Y en efecto, a partir del Código Napoleónico de 1804, se desarrolló un movimiento codificador. Este movimiento nace con el fin de dar fijeza, certeza a los derechos y libertades del ciudadano, asegurando su reconocimiento, su aplicación y su protección. Y como sabemos, el Estado mexicano cuenta con un sistema judicial. Entonces, hablando ya de México en la escenario actual, la impunidad está peor en violaciones de derechos humanos hoy que hace 25 años, ¿no? Cuando hablamos de legalidad y esto, hablamos igual de derechos humanos. Entonces, cabe resaltar que contamos con dos caras de la mentalidad. Una, la que conocemos o la que hablamos casi todos, que es la mentalidad en el sector público, con instituciones gubernamentales. Pero también es importante señalar la arbitrariedad en el sector privado. Por ejemplo, empresas que brindan servicios. Por poner un ejemplo, ahora se me ocurre los bancos. Los bancos toman decisiones arbitrarias. Y hoy tenemos un claro ejemplo de lo que está viviendo hoy en día con un banco que se quedó en bancarrota y ha dejado estados de indefensión y de seguridad a muchos de los usuarios, ¿no? Entonces, encontramos que la vida cotidiana de todos los mexicanos intersecta con un sinnúmero de proveedores de bienes y servicios y de entidades gubernamentales, de las cuales muy pocas ven al ciudadano y al consumidor respectivamente como su razón de ser, que debería ser así. Deberíamos de las instituciones y las empresas darle ese sentido al ciudadano. Persiste y perdura una visión patrimonialista donde el ciudadano no es pensado, sí pensado, y el consumidor es cautivo. Ambos propiedades de quienes deberían ser proveedores de servicios competitivos confiables. La arbitrariedad se nutre de la impunidad y esta genera cinismo, y no existe un peor círculo vicioso que ese. Entonces, se tiene que lograr con legitimidad el actuar tanto gubernamental como empresarial, y si no logramos eso, vamos a seguir cavando un hoyo
en donde encontramos el lenguaje justificatorio, que es lo que manejan muchas autoridades, y malos resultados. Y sería concluiría la primera intervención. Bien, muchas gracias al licenciado Eric Gallardo del colectivo Caminando Hidalgo de la ciudadanía de aquí del Estado. Continuaríamos con el doctor Rafael Herrera Macías del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Hidalgo. Adelante, doctor. Gracias, maestro Gerardo. Combatir la arbitrariedad y el abuso del poder es algo necesario, urgente e impostergable. Porque en estos dos conceptos va implícito actos de corrupción, incluso delitos. Un funcionario público que abuse del poder que le han conferido es proclive a que caiga en actos, en faltas graves o incluso en delitos de corrupción. Asimismo, aquel funcionario que deliberadamente o con arbitrariedad tome decisiones y acciones también es muy proclive a que en sí mismo en esa acción caiga en un acto o en un delito de corrupción. De acuerdo al diagnóstico del Sistema Nacional Anticorrupción, hay un elemento que favorece el abuso del poder y la arbitrariedad. Se refiere a la discrecionalidad. Esa discrecionalidad, ese campo de acción que usan los servidores para ejecutar sus atribuciones, si no está pegado a principios de imparcialidad, de transparencia o incluso de dictámenes técnicos, se puede convertir en un camino para el abuso del poder o para la arbitrariedad. En el entendido de que no toda discrecionalidad es mala, si se apega a estos principios. Incluso en algún quehacer público es necesaria la discrecionalidad por la misma naturaleza del ejercicio o de la actividad. Ahora bien, existen tres elementos que podrían ayudar a combatir el abuso del poder y la arbitrariedad. El primero son los sistemas de control interno. Esas acciones implementadas en el componente número 3 del marco integrado de control interno, que van dirigidas a limitar el poder bajo premisas de transparencia, bajo premisas de rendición de cuentas, pueden servir como un contrapeso real a estos funcionarios que tengan esa mala intención de abusar del poder o de ejercer acciones con arbitrariedad. El segundo elemento es, y esto está planteado desde el diagnóstico para la política nacional anticorrupción, es la implementación del servicio profesional de carrera. Un funcionario público debe tener dos elementos sustanciales para consolidarse como un buen servidor público: el conocimiento técnico que le exige su cargo y el nivel de integridad. Toda la carga ética que debe tener, esos dos elementos lo consolidan como un buen funcionario público. Sin embargo, regresando a la parte del servicio profesional de carrera, es una realidad que en México no tenemos sistemas o servicios profesionales de carrera sólidos. No los tenemos, donde en verdad se anteponga el mérito y la capacidad técnica como criterios únicos para seleccionar y poner a servidores públicos en los cargos. Ahora bien, Hidalgo es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional. El índice de desarrollo de servicio civil de carrera que elabora el Banco Interamericano de Desarrollo le da para Hidalgo en el 2017 24 puntos en una escala de 0 a 100. 100 para aquellos estados que van más desarrollados en servicio civil de carrera, 0 para aquellos menos desarrollados. Hidalgo en el 2017 obtiene, de acuerdo a este índice, 24 puntos. Eso nos pone en un área de oportunidad sobre servicio profesional de carrera. Hay que trabajar. Y entonces, obligada y necesariamente, el servicio profesional de carrera va a entrar como acción estratégica en la política estatal anticorrupción. Eso ya no lo podemos postergar. Hidalgo tiene actualmente un sistema hidalguense de profesionalización municipal que está trabajado por medio del Instituto de Desarrollo Municipal, el INDEMUN. Esto es bueno tenerlo porque a través de ese sistema se fortalecen las competencias de los servidores públicos, por lo menos en el ámbito municipal, y con esto damos cumplimiento a lo que establece el artículo 121 bis de nuestra ley orgánica municipal, donde dice que por lo menos 10 funcionarios municipales deberán tener certificación de competencia de una instancia federal reconocida, en este caso el CONOCER, y eso nos ayuda para por lo menos fortalecer y estar pues vigentes lo que es esta parte de la profesionalización.
Sin embargo, pues se sigue favoreciendo la selección de funcionarios públicos bajo otros criterios que no son los concursos de oposición, por ejemplo, que no son tampoco la probidad de sus competencias y la probidad de su integridad. Y eso, pues definitivamente es una oportunidad que en la política estatal anticorrupción se va a plantear con un diagnóstico bien sustentado que va a derivar en acciones estratégicas para atender el caso. Yo quiero hasta aquí dejar esta primera intervención para escuchar a mis compañeros del panel. Y en la segunda intervención hablaré del tercer elemento viable para poder combatir el abuso del poder y la arbitrariedad. Gracias, maestro. Gracias, doctor. Esta ha sido la primera de las intervenciones del doctor Rafael Herrera Macías, del CPC Hidalgo. Continuaríamos, por favor, con la intervención del magistrado Mario Ernesto Pfeffer Islas, del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Adelante, por favor, magistrado. Muchas gracias, maestro Vela. Pues celebro este tipo de eventos en donde se está consolidando precisamente una política estatal anticorrupción. Celebro que esté la organización de los ciudadanos, aquí representada por el maestro Gallardo, desde luego la organización de los abogados a través de la federación que representa el maestro Piña, desde luego pues con la representación del CPC en este momento, el doctor Herrera y desde luego pues, el señor fiscal anticorrupción en el Estado. Es muy importante este tipo de eventos, este tipo de desarrollos, ya que nos permiten ver qué hemos hecho y hacia dónde vamos, ¿no? Permítanme entonces, de manera muy breve, mencionar en el caso específico del Poder Judicial qué es lo que se ha realizado. Bueno, como ustedes lo saben muy bien, la tradicional división de poderes nos implica que existe un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial, es decir, aquellos encargados de hacer las leyes, el órgano legislativo, la asamblea deliberante, los aristotéricos, y desde luego también la parte ejecutiva, que es la parte administrativa y en donde finalmente hay una gran cantidad de desarrollo de los temas de la administración. Sin embargo, el Poder Judicial tiene sus propias características y esto hay que enunciarlo. Y permítanme comentar algo que ha sucedido en el Estado de Hidalgo. En el Estado de Hidalgo, hace una ley orgánica, precisamente la regulación de todas aquellas faltas, como muy bien lo decía el maestro Gallardo. Aquí lo que tenemos que ubicar para evitar arbitrariedades, para evitar abusos de poder, es identificar perfectamente cuáles pueden ser las faltas que cometamos los servidores públicos. Y en el caso específico se tenía, por un mandato de autonomía del propio Poder Judicial, que ésta se consagrara en su propia legislación orgánica. Vino una reforma y finalmente esa parte se transfirió a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Finalmente, pues, las decisiones se tomaron en el ámbito legislativo, sin embargo, creo que no fue la mejor decisión porque las características, tanto del legislativo, como hemos dicho, hacer leyes, o el plano meramente administrativo, como es del ejecutivo, pues tiene una diferencia muy marcada con el Poder Judicial, que es el de impartir justicia. Ante esta situación, pues nosotros nos regimos bajo esta ley de responsabilidades durante algunos años. Sin embargo, voy a ser muy breve aquí porque se ha explicado en otras ocasiones por el propio Comité de Participación Ciudadana y por el sistema en general estatal anticorrupción, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Consecuencia de esto, se crea también una ley general de responsabilidades administrativas. ¿Esto qué implica? Que las leyes o lo correspondiente en las leyes de responsabilidades de los servidores públicos se extraen de esta legislación. Y en el caso del Poder Judicial, bueno, pues nosotros quedamos también única y exclusivamente
digamos, a lo que señalaba la Ley General de Responsabilidades. Sin embargo, por sus propias características, el Poder Judicial requería una regulación específica. Y tan es así que la propia Ley General de Responsabilidades le da un apartado específico a los poderes judiciales, tanto federal como del Estado, para que a través de sus normatividades regulen estos aspectos. Es decir, aquellas faltas que se puedan cometer, como muy bien lo decía también el doctor Herrera. ¿Qué es lo que entonces tuvimos que hacer en el Poder Judicial? Bueno, obviamente se crea el sistema estatal anticorrupción, afortunadamente un sistema, como todos saben, muy sólido, muy consolidado, muy reconocido, inclusive a nivel nacional, y esto nos ha permitido en este acercamiento con este sistema y con la voluntad de nuestra magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, pues establecer las normas que alinearan a la Ley General de Responsabilidades Administrativas con las características propias del Poder Judicial. Y esto, desde luego, tiene todo un fundamento constitucional y legal. Voy a tratar de ser muy breve. Pues, obviamente, al final de cuentas, el Poder Judicial, sus jueces, sus magistrados, son servidores públicos, ¿no? Secretarios, actuarios, comisarios, etcétera. Toda la estructura judicial, al final de cuentas, somos servidores públicos, como lo marca la propia Constitución, y por lo tanto tenemos responsabilidades, y por lo tanto dentro de esas responsabilidades también existen procedimientos para sancionarlos. Y precisamente esto que maneja la propia Constitución es lo que nosotros tratamos en este acuerdo que crea el Consejo de la Judicatura, que preside la magistrada Blanca Sánchez, y los consejeros que integramos al mismo, para que podamos, al final de cuentas, encontrar todos aquellos elementos en donde un juez, un actuario, un secretario pudiera incurrir en algún tipo de responsabilidad. Tendrá que valorarse, etcétera. Sin embargo, yo quisiera ir cerrando en este momento mi comentario para que en un segundo momento poder destacar simplemente pinceladas. La verdad, el tiempo es muy corto, pero de qué contiene este acuerdo, qué es lo que tiene la gente y, desde luego, seguramente en la última parte también, qué nos falta por hacer. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, magistrado Mario Pfeffer, siempre puntuales en sus comentarios respecto de las labores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Continuaríamos ahora con la intervención del licenciado Onésimo Piña Ortiz, quien es presidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, ACE. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Quiero aclarar que la federación no es una barra ni es un colegio de abogados. Es una federación que agrupa a barras, colegios y asociaciones de abogados de toda la República. Entonces, hay una diferencia sustancial. Por otro lado, con relación al tema, pues escuchando a los que me antecedieron la palabra, sin duda están muy documentados, pero yo aquí veo que no abordan el origen de esas prácticas de arbitrariedad y además de abuso de poder. ¿Cuál es el origen? La educación. Y no me refiero solamente a la educación escolar, universitaria, sino también la educación familiar. Lamentablemente, de unos años para acá, los padres de familia les inculcan a los hijos que el que no tranza no avanza. Debemos de erradicar esa concepción, esa falsa concepción. Porque habrá leyes perfectas, órganos jurisdiccionales perfectos y aplicación de la ley perfecta, pero no se va a acabar si no hay un rescate de valores donde los seres humanos sí aspiremos a obtener, desde luego, beneficios económicos y de todo tipo, pero adquiridos lícitamente, adquiridos sin necesidad de abusar de los demás, ni mucho menos de abusar del puesto de cargo público
o inclusive privado. Vemos que la arbitrariedad se da, como lo dijo aquí el licenciado Eric, atinadamente, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Pero veamos, por ejemplo, en los ejidos. Hay autoridades ejidales que son súper arbitrarios. Se arrogan el derecho de decidir a quién quitarle la parcela nada más porque le cae gordo, porque es un fuerte competidor, y a quién dársela porque es un amigo o ya le dio dinero. Y así lo vemos también con delegados municipales, que no tienen mayor autoridad y sin embargo hacen hasta de facto expropiaciones. Y no se diga presidentes municipales. Yo nada más quisiera saber cuántos de los presidentes municipales en todo el país verdaderamente aspiraron a llegar al cargo para servir a la sociedad. La mayoría busca ser presidente municipal para ejercer poder, para enriquecerse y para hacer alarde del mismo, no para servir a la sociedad. Hay algunas excepciones verdaderamente plausibles. ¿Pero por qué se da eso? Un ejemplo muy claro reciente. La mamá del Mochongo, ofreciéndole a sus abogados, ¿verdad?, el dinero para que le ofrezcan a su vez, según dicen, ¿verdad?, no me consta, no puedo afirmarlo, ofrecerlo a su vez al secretario de Pueblos para que dicte la liberación de su hijo. Una madre. ¿Qué educación le dio la madre a su hijo? La que estamos viendo. Y así sucede en muchos niveles. De tal suerte que obviamente no podemos ser una sociedad de santos, ni de profetas, ni de mesías, ni nada por el estilo. No, de seres humanos. Pero seres humanos conscientes de nuestra responsabilidad, no solamente en el ente familiar, sino en el entorno social. Tal parece que estamos aquí en la sociedad unos contra todos. Y no se trata de eso. No se trata de que los ricos contra los pobres, de los pobres contra los ricos, ni los empresarios contra los trabajadores, ni los trabajadores contra los empresarios. Al contrario, no puede haber empresarios o no puede haber industrias si no hay trabajadores. Y los trabajadores no pueden tener trabajo si no hay empresarios, si no hay industria. La Ley Federal del Trabajo, el artículo 123 constitucional, marca muy claramente de que unos son el complemento de otros. Y de que siempre se tiene que buscar en la justicia laboral el equilibrio de los factores de producción, que es el capital del trabajo. Sin abuso de los trabajadores, porque también vemos que los trabajadores, algunos por sí solos, otros a través de sus sindicatos, abusan del empresario y lo sangran hasta que se da la quiebra total del empresario. Vemos aquí en Ciudad Sagún lo que sucedió. Los sindicatos y los trabajadores mataron a la gallina de los huevos de oro. Tuvieron que cerrar muchas fábricas, la mayoría de las fábricas las tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Por los abusos de los sindicatos y los abusos de los trabajadores. También vemos que hay empresarios que son totalmente abusivos, abusan del trabajador, y no solamente con el hostigamiento laboral, sino hostigamientos de otro tipo. O simple y sencillamente no les dan sus prestaciones, o les dan, sabemos de restaurantes, ¿verdad?, y de otras empresas muy conocidas, donde les dan el salario mínimo, pero del salario mínimo les descuentan cuota sindical, seguro social, Infonavit, etcétera, y viven de las propinas. Y no se diga gasolineros y boceadores. En fin, esto da para mucho. Pero quiero concluir, porque ya estoy siendo eterno, quiero concluir de que mientras no se despierte una conciencia social de una educación correcta para todo el mundo, no se va a poder combatir ni la corrupción ni la impunidad
ni el abuso del poder, ni la arbitrariedad. Muchas gracias. Gracias al licenciado Onésimo Piña Ortiz. Cerraríamos esta primera ronda de intervenciones con la participación del doctor Ricardo César González Baños, fiscal especializado en delitos de corrupción en el estado de Hidalgo. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar, agradecer mucho la invitación que se nos hizo por parte del Sistema Estatal Anticorrupción, muy en especial por el presidente, maestro Juan Ensasti Alfaro. Me siento halagado de estar en esta mesa también, compartir con el maestro Mario Ernesto Peifer Islas, quien es magistrado consejero del Poder Judicial, del doctor Rafael Herrera Macías, integrante del Comité de Participación Ciudadana, del licenciado Eric Gustavo Galindo Guzmán, director adjunto del colectivo Caminando Hidalgo. Muchas gracias por su participación. Y sin duda, la presencia de mi estimado amigo don Onésimo Piña Ortiz, quien es presidente, como lo ha dicho, de la Federación del Consejo de Abogados. Agradeciendo la moderación en esta mesa de Gerardo Octavio Vela y Canela, director de la Normatividad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. Para poder participar en este ciclo de webinars para la integración de la propuesta de la política estatal anticorrupción de Hidalgo. Muchas gracias. El abuso de poder, el abuso de autoridad, siempre ha estado presente en nuestra historia. Y no ha sido posible neutralizarla o erradicarlo por completo, al igual que la impunidad y la corrupción. El abuso de poder existe cuando un servidor público, ya se hablaba hace unos minutos del abuso de poder también social. Yo me enfocaré un poquito más al abuso del poder de los servidores públicos. Y es cuando se excede con un exceso de autoridad o facultad o función, cuando se trata a las personas con humillación, causando un daño, un perjuicio, un agravio, sobre todo de los derechos fundamentales o intereses determinados, haciendo valer potestades exageradas, usurpadas o supuestas, o bien ufanándose de la intocabilidad de los servidores públicos. El abuso de poder casi siempre va aparejada como una consecuencia inequívoca de los atributos excesivos. Es por eso que el poder del Estado debe estar limitado. Por ejemplo, el uso de la fuerza policial. Sin embargo, muchas veces es necesaria para darle vigencia a la ley. Cuando hablamos nosotros de abuso de autoridad, hablamos de abuso de poder, por lo regular siempre trae como consecuencia la base de la arbitrariedad. Cuando hay un acto arbitrario, tendrá como consecuencia, lógicamente, un abuso de poder ineludiblemente. Ya nuestra Constitución, lo decía también acertadamente el maestro Mario Peifer, nuestra Constitución establece que los funcionarios públicos son única y exclusivamente depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial y sujetos a la ley, jamás superiores a ella. Que nadie está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de delitos. Cuando hay ese abuso de poder, por lo regular siempre se vulneran principios muy importantes establecidos en la misma Constitución. El abusar del poder o actuar arbitrariamente, por lo regular siempre nos vulnera los principios de legalidad, de igualdad, el principio de respeto de los derechos humanos, que ya se hablaba hace unos minutos en esta mesa, el principio de presunción de inocencia, que lo estamos viendo actualmente, el principio de debido proceso, el de seguridad pública, etc. Siempre que existe este abuso de autoridad, abuso de poder, hay vulneración por lo regular de cualquiera de estos principios, que son principios generales del derecho. La arbitrariedad es la plataforma de la violación de los derechos humanos. Yo recuerdo todavía hace algunos años, cuando iniciaron la interpretación de los derechos humanos en México,
cómo fue necesario buscar alguna institución jurídica que pudiera disminuir ese abuso de poder que se daba en esa época. El abuso de poder era inmediato, el abuso de autoridad, las arbitrariedades que se llevaban a cabo. Y si se dan cuenta, esto es lo que nos pudo hacer que se disminuyeran esos actos de arbitrariedad y esos actos de abuso de poder. Hay abusos de poder de distintas formas. Hay algunas clasificaciones que nos dan, por ejemplo, el abuso de poder laboral, el abuso emocional, abuso físico incluso, el abuso social, que también se comentaba, un abuso financiero, un abuso sexual, incluso hay quienes llegan a hablar hasta de un abuso de tipo espiritual. Nosotros en el Código Penal de Hidalgo, ya en nuestro artículo 301, tenemos un tipo penal establecido como abuso de autoridad. Ya es un delito ese abuso de autoridad, tiene 4 hipótesis, son 4 fracciones que se pueden dar en este caso, con una sanción de 1 a 6 años de pena privativa de libertad y de 20 a 100 días de multa, única y exclusivamente para servidores públicos. Y una de sus características tendría que ser servidor público para este caso. En este sentido, nosotros ya en la Fiscalía tenemos 12 delitos en el capítulo 16 del Código Penal, que son establecidos perfectamente para estos actos de arbitrariedad. Yo siempre creo que cuando hay un acto de arbitrariedad, un abuso del poder, tendrá que recaer en cualquiera de estos tipos penales. Y algo que observaba el día de ayer es de que no única y exclusivamente son delitos de tipo de conducta de acción, sino que también en muchos casos se puede dar por omisiones del servidor. En ocasiones pensamos que no se da por una omisión. Yo veía el ejemplo del policía que está en su rondín, hay un asalto, la persona que es víctima le pide el servicio al policía y el policía sencillamente es omiso. A primera vista nosotros diríamos, bueno, es que no hubo abuso de poder, no hubo abuso de autoridad, no hubo arbitrariedad, pero fíjense cómo la negativa, el acto omisivo que se produce con esta acción puede traer como consecuencia tipos penales o conductas que pudieran encuadrar en algunos tipos penales. La arbitrariedad entonces será todo acto o proceder contrario a la justicia, a la razón o las leyes, dictado solo por voluntad o capricho de su autor, sin razonamiento suficiente y sin explicación bastante de las razones en que se basan, o careciendo de estas, de cualquier fundamento serio. El problema del aprovechamiento arbitrario o ilícito de la autoridad no se soluciona con la emisión de normas limitativas o prohibitivas. El desafío está en lograr que las leyes sean respetadas y, en su caso, aplicadas por instituciones capacitadas. De ahí la importancia de fortalecer a las instituciones encargadas de aplicar la ley. Ya se decía por parte del maestro Onésimo también que, y con lo cual concuerdo, que uno de los fundamentos es la educación que se está dando actualmente a los ciudadanos, a los niños, que su educación muchas veces es no la más justa o la más apegada y que trae aparejado con todo ello que cuando tienen una edad adulta, pues lógicamente los valores no están bien cimentados. Dentro de los tipos penales que se encuentran en nuestro título 16 del Código Penal, encontramos, por ejemplo, el ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, que ya está como tipo penal, la infidelidad de custodia de documentos y violación de secretos, la coalición de los servidores públicos, la concusión, el cohecho, el peculado, negociaciones indebidas, intimidación, uso ilícito de atribuciones y facultades, el tráfico de la influencia y el enriquecimiento ilícito. Si nos damos cuenta, todas estas conductas implican o conllevan actos arbitrarios que tendrán como consecuencia el abuso de poder.
Yo hasta aquí dejaría esa primera intervención para ir tomando unas conclusiones para la próxima. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo César González Baños, fiscal especializado en delitos de corrupción en el estado de Hidalgo. Con estas primeras intervenciones cerramos la primera ronda de participaciones en las que cada uno de los ponentes nos ha compartido ya su punto de vista y entraríamos, como comentábamos al inicio, en una segunda ronda de intervenciones en la que contarán cada uno con 5 minutos para dar sus conclusiones y también, si es posible, sus propuestas en términos del tema que nos ocupa el día de hoy, combate a la arbitrariedad y el abuso de poder, y teniendo en mente la integración que estamos realizando de la política estatal anticorrupción. Comenzaríamos esta ronda con el licenciado Eric Gallardo Ramírez, del colectivo Caminando Hidalgo. Adelante, por favor, licenciado. Bueno, retomando los comentarios vertidos ya en este panel, me gustaría retomar algo de lo que acaba el magistrado, hablando sobre las instituciones. Y pues tenemos que un principio básico de la justicia obliga a que las decisiones de toda autoridad siempre sean revisables por otros. Esto es la defensa frente a la arbitrariedad. Es el derecho a los recursos, si no me equivoco. Porque ahí surge una pregunta muy importante que ya la tomaron varios. ¿Cómo nos defendemos como ciudadanos ante un acto de autoridad arbitrario? Y pues en México tenemos, como ciudadanos, este derecho a los recursos. Cuando, por ejemplo, un procedimiento es seguido a manera de juicio, no deja de mentir, la verdad, podemos contar con recursos ordinarios en todas las materias, en materia administrativa, penal, todas ellas. Pero ¿qué pasa cuando un proceso no es seguido a manera de juicio? Nos quedamos en un estado de indefensión, pues no. Cuando un recurso no es ordinario, queda la posibilidad, reducida obviamente, de interpretar una de las actuaciones, ¿no? O recurrir a la vía constitucional con amparo. Bueno, eso en materia judicial. Y como conclusión, habría que reconocer que las áreas más urgentes de reforma son precisamente aquellas donde los políticos, funcionarios públicos, mantienen de jure de facto un control arbitrario sobre recursos, decisiones, acciones de gobierno que afectan directamente a la ciudadanía y a la comunidad empresarial también en su caso. Algunos ejemplos de este tipo de espacios donde reina la arbitrariedad pública y pues por lo mismo florece la corrupción son aquellos donde, por ejemplo, se califican requisitos, donde se emiten permisos, se emiten licencias, se negocian o aprueban contratos. Algunos ejemplos son estos. Entonces, mucho del combate a la corrupción debería concentrarse en el control de estas facultades discrecionales, lo que platicaba el maestro, que están dispersas a lo largo y ancho de miles de funcionarios en todo el país, y autoridades políticas también. La eliminación de este tipo de fuentes de corrupción, si lo podemos denominar, requiere pues amplios procesos de reorganización para volver a confiar en la buena fe de dichas personas. A lo cual habría que añadir reformas a los marcos normativos para regular la discrecionalidad en manos de aquellos funcionarios relacionados con la contratación pública, con selección y contratación de personal, regulación de actividades económicas y asignación de fondos públicos, por mencionar algunos ejemplos más claros. Junto con eso, ya manera de conclusión, a nosotros como sociedad pues nos quedan tareas pendientes. Hay que seguir promoviendo la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la cultura de la denuncia, sin el miedo que hasta hoy en día persiste y no deja de mentir el licenciado. Además de ello, libre acceso a la información, ¿no? También se ha perdido mucho por ello en los últimos años. Y eso como sociedad y como entidades gubernamentales, pues quizás rediseñar y en su caso eliminar dependencias públicas e instrumentos legales que hayan sido fuentes constitucionarias de corrupción y realizar esfuerzos necesarios para crear instituciones confiables y, como decía el maestro, servicios de carrera profesional sólidos y confiables también. Yo celebro, por ejemplo, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia, en un procedimiento, denegó en el estado de Tabasco reformas a la ley para que, bueno, este tipo de reformas
brindar a los servidores públicos de este Estado con más facultades discrecionales para el tema de obras. Entonces, la Suprema Corte lo denegó, yo celebro bastante eso. Hay que seguir trabajando. Bien, gracias, licenciado Eric Gallardo. Continuaríamos esta segunda ronda, reitero, de conclusiones y propuestas con el doctor Rafael Herrera Macías, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Adelante, doctor. Gracias, maestro. Bueno, existe algo para México y para países de Latinoamérica que se llama coeficiente TAI. Es una herramienta que echa una mirada en los estados de la República Mexicana para ver cómo andan en materia de transparencia, de combate a la corrupción y de impunidad. Para el 2017, que es la última referencia que tenemos de TAI, Hidalgo saca 87 unidades en materia de transparencia. En un rango de 0 a 100, donde los que tienen más puntos son estados más opacos, los que tienen menos puntos son los menos opacos o más transparentes. Hidalgo saca 87 unidades. Esto, bueno, pues nos revela inmediatamente una área de oportunidad para fortalecer la transparencia en el estado de Hidalgo. Esto fue en el 2017 y yo quiero aquí remarcar que en ese año todavía no había sistema estatal anticorrupción en el estado consolidado. Seguramente el coeficiente TAI para la evaluación 2019 debe de ser diferente, así lo espero yo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tercer elemento que yo vengo comentando para combatir el abuso del poder y la arbitrariedad? Dice la Política Nacional Anticorrupción que los presupuestos y el ejercicio del dinero público debe de ser claro, transparente, justificable y que si se puede se debe tomar la opinión de los ciudadanos. Pero para que un ciudadano opine, para que un ciudadano aporte, debe estar informado. Y un mecanismo para informarnos es la transparencia. ¿Ok? Ahora bien, en general, y eso es a nivel país, no se toma en cuenta la participación de los ciudadanos para decidir qué se hace con el dinero público, salvo, y eso sí lo enmarco, con los comités de planeación para el desarrollo municipal, los COPLADEMUN, que son, pues, más que decidir el destino del dinero para priorizar obra pública, realmente. No hay presupuestos participativos. Esta figura donde el ciudadano puede decidir de un porcentaje del presupuesto a dónde se gasta, esta figura no existe. Con esto se resta discrecionalidad porque se abre, se transparenta cómo y en qué gastamos el dinero. Otro punto importante, de acuerdo a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en la revisión de la Cuenta Pública 2018, dice que hicieron 4 auditorías sobre el desempeño para ese ejercicio. Las auditorías sobre el desempeño revisan si los programas sociales cumplieron o no sus metas, si siguen siendo programas sociales de impacto para los ciudadanos, y con esa información los diputados pueden tomar decisiones presupuestarias para decir, le doy más dinero al programa X, le quito al programa Y que no está cumpliendo, que ya no es impacto, incluso promuevo su desaparición. Pero si no tenemos elementos técnicos para decidir cómo gastar el dinero o que se lo den a los diputados, pues entonces podría existir el riesgo de que arbitrariamente se asigne presupuesto y se vengan haciendo inerciales como han sido hasta el día de hoy. Esto es algo que todavía está pendiente en la agenda, entra a la política estatal anticorrupción en el eje de combate al abuso del poder y la arbitrariedad. Si no integramos a los ciudadanos a la toma de decisiones del dinero con presupuestos participativos, por ejemplo, con esa figura, si no evaluamos resultados del impacto del gasto de dinero para tomar decisiones y posteriormente acertadamente, pues asignar presupuesto, vamos a decir, eficiente, y si no fortalecemos los servicios profesionales de carrera, estaríamos abriendo la puerta a la posibilidad de que siga habiendo abuso del poder y arbitrariedad. Ahora bien, lo que mencionaba el licenciado Onésimo en la parte de educación, si en verdad se considera como un elemento causal de corrupción, como el inicio, pues, de todos estos actos de abuso de autoridad desde la educación. El índice para América Latina y para México, que evalúa la calidad de educación cívica
en la secundaria, en el nivel secundaria para México, pues la verdad es que es bastante bajo, da 457 unidades, es una puntuación baja, y eso, bueno, pues sugiere, y ya lo retomó la Política Nacional Anticorrupción, implementar acciones estratégicas para mejorar la educación cívica, desde la primaria y posteriormente en la secundaria. Pero una educación que no quede nada más en una evaluación del número, sino que garantice en verdad la modificación de la conducta de los estudiantes y que se vea hasta reflejada cuando se consolidan como ciudadanos. Bueno, hasta aquí. Yo agradezco mucho a mis compañeros del panel que hayan aceptado. Este es un evento organizado por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, con el Comité de Participación Ciudadana al que pertenezco. Estamos en proceso de elaborar una propuesta de política estatal anticorrupción. Son muchos temas los que hay que atender, porque la corrupción surge de varios puntos, la corrupción finalmente se descarga en muchos más, y entonces es amplio el panorama y son muchos los temas que se tienen que tratar. Hoy es nada más el abuso del poder y el combate al abuso del poder y a la arbitrariedad. Pues hasta aquí queda mi conclusión. Agradezco mucho y gracias maestro. Gracias, doctor Rafael Herrera Macías, integrante del CPC. Continuaríamos esta segunda ronda de conclusiones y propuestas con, por favor, la intervención del magistrado Mario Ernesto Feiferitas, quien representa al Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado de Hidalgo. Adelante. Muchas gracias, maestro Vela. Pues hablábamos precisamente de esta situación de transición que ubicó al Poder Judicial en una circunstancia especial y en donde, con mucha responsabilidad, el Consejo de la Judicatura actuó para alinear la normatividad general con sus disposiciones. Voy a hacer solamente mención breve. Se crearon los acuerdos, el reglamento que también se modificó contiene precisamente estas disposiciones. Me voy a referir única y exclusivamente al acuerdo 21 de 2019, que es un acuerdo bastante extenso, es un acuerdo que tiene 144 artículos, que es lo que regula todo el tema de la responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial. Creo que eso es importante. Aquí se ha dicho algo también muy importante. Los procedimientos tienen que basarse en principios, y ese acuerdo finca precisamente los principios. El doctor González Baños hablaba de ellos, de legalidad, de presunción de inocencia, de imparcialidad, de objetividad, del respeto a los derechos humanos, que se ha hablado también con mis compañeros panelistas. Esto es importante porque, al final de cuentas, si bien es cierto, el acuerdo pretende fincar uno de los ejes fundamentales del Consejo, que es, además de la administración y vigilancia del Poder Judicial, la disciplina del mismo. Entonces, este es el mecanismo, como muy bien lo decía el maestro Gallardo, la ciudadanía tiene que saber con qué mecanismos cuenta precisamente cuando un servidor público comete una falta en su diario, ¿no? ¿Qué podemos destacar rápidamente de este acuerdo? Bueno, pues precisamente desde el propio inicio del procedimiento. La verdad es que la ley de responsabilidad de los servidores públicos cumplió su ciclo, cumplió para lo que fue creada. Sin embargo, tenía muchos defectos, muchas omisiones, por decirlo menos. ¿Qué se implicó en este nuevo acuerdo? Pues que los procedimientos administrativos no solamente se iniciaran por queja, ¿no?, de la persona que se sentía lesionada, sino también de cualquier persona que conociera de algún mal manejo dentro del Poder Judicial. Se puede presentar una denuncia o inclusive de oficio. Y hemos tenido las experiencias, sobre todo de las salas, en donde nos hacen del conocimiento del Consejo de la Judicatura a través de la Comisión de Disciplina, que algún funcionario público pues no ha actuado debidamente. Esto nada tiene que ver con el criterio judicial, esto es muy importante decirlo. Yo no podría, por ejemplo, tasar si un testigo fue bien o mal valorado. Ese es un tema jurisdiccional, eso está vedado para el Consejo de la Judicatura. Pero en donde sí podemos intervenir es que, por ejemplo, el juez no valorara al testigo cuando fue presentado.
Entonces ahí sí hay una falta, ahí sí hay un abuso, ahí sí hay una situación anormal que tenemos. Es importante señalar que mediante este acuerdo se crean las 3 etapas que maneja la Ley General de Responsabilidades, de la investigación, en donde finalmente precisamente la unidad de responsabilidades se encarga de esta investigación. Finalmente, una segunda etapa que es la sustanciación. Aquí ya se le dice al servidor público, efectivamente, no basta que la persona se queje, qué bueno, y bienvenidas todas aquellas denuncias, quejas que puedan tener los ciudadanos. Sin embargo, se tiene que hacer una investigación para saber verdaderamente si hubo alguna cuestión que se considere una falta de una responsabilidad administrativa. Y precisamente dentro de la dirección está la etapa de resolución, que eso es lo que se va a resolver. Algo que es importante es que el emplazamiento, como decíamos, ya se hace en base a datos concretos que se han hecho en la investigación. Y, desde luego, en lo que llamamos la sustanciación, esto se hace a través de una audiencia pública. Esto es muy importante porque, precisamente, en esta audiencia es donde el servidor público podrá presentar sus pruebas. Finalmente, quien se sienta agraviado por una falta no tiene absolutamente más que darlo a conocer y, finalmente, el área de investigación se encargará de quisiera pues dejar esto porque precisamente se ha construido todo un procedimiento muy sólido en el respeto a los derechos humanos para que, al final de cuentas, si algún servidor público ha incurrido una falta, ya sea grave o no grave, o inclusive un particular, como aquí mismo se decía en la mesa, pueda ser sancionado, porque eso también se contempla en el propio acuerdo de procedimiento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, magistrado. Siempre muy interesante e importante conocer la labor que se realiza al interior del Tribunal Superior de Justicia y particularmente del Consejo de la Judicatura. Continuaríamos con esta segunda ronda de conclusiones y propuestas, cediendo la palabra al licenciado Onésimo Piña Ortiz. Gracias. Bueno, realmente son muchos las vertientes, ¿verdad?, que se tienen que abordar en este tema tan interesante, pero además es muy importante para el contexto social. Definitivamente, para que la educación sea verdaderamente positiva, para que el próximo ciudadano o los próximos ciudadanos se desempeñen dentro de un marco de los valores sociales, incluyendo los valores morales, y desde luego dentro del marco de la ley, se necesita mucha información. Como también se necesita mucha información para el público en general acerca de las instancias y los procedimientos existentes para sancionar las arbitrariedades y abusos. Disculpe, perdone, señor magistrado, pero yo no sé de cuántos asuntos hay resuelto el Consejo de la Judicatura ante alguna queja de algún justiciable o litigante. Debo decirle con mucha pena que en el argot de los postulantes se comenta a diario muchísimos actos ilegales, algunos por ignorancia y otros por algunos factores de miembros del Poder Judicial. Desde ocultar el expediente, desde modificar algunas cuestiones del expediente, o inclusive lo peor, dictar acuerdos o resoluciones totalmente contrarias a los hechos demostrados y a la ley. Obviamente, como siempre sucede, le dicen a uno, para eso hay recursos. Sí, efectivamente, para eso hay recursos. Pero, pues obviamente, dejan un mal sabor de boca, sobre todo en el judicial. Yo no sé sinceramente cuántos
denuncias, ¿verdad?, haya al respecto, como tampoco sé cuántas denuncias y cuántas resoluciones haya en la Fiscalía de Corrupción. Hablamos muchas veces de números, pero no nos enteramos. Y vamos retomando la situación de los presidentes municipales. Sabemos de muchos presidentes municipales que han tenido problemas, ¿verdad? Y que inclusive algunos hasta con orden de aprehensión, y después se diluye. ¿Qué pasó? Cuando que la misma gente dice, bueno, pues este cuate entró a la presidencia municipal sin zapatos, ya sale con ranchos, camionetas, dinero de banco y todo eso. ¿Cómo fue eso? Un sueldo de 20,000, 50,000 pesos, vamos, si fuera 100,000 pesos mensuales. No para tanto. Y así en todas las situaciones. No nos vayamos a otros sectores, ¿verdad? Líderes sindicales igual. De la noche a la mañana. Caramba. A mí me tocó defender hace 3 años a un líder de un sindicato nacional muy importante. ¿Verdad? Resulta que lo habían denunciado por enriquecimiento ilícito y algunas otras situaciones, pero era su contrario. Cuando que el contrario era que estaba haciendo de las suyas, pero él quería retomar el poder. Bueno, como acertadamente lo dijeron por aquí, no solamente la arbitrariedad y la responsabilidad, el abuso de poder, como recogía el artículo 101 de su Código Penal, no solamente se da por actos, sino también por omisiones. El hecho de que algún funcionario público, algún servidor público, retrase dictar un acuerdo o resolver una situación o algún trámite, eso también recae dentro del tipo penal de los funcionarios. Concluyendo, ¿qué sugiero? Pues obviamente que haya una mayor información en todos los niveles, pero aparte de la mayor información de lo que se puede hacer y ante quienes se puede hacer, también de las secuelas del procedimiento hasta su resolución. Aquel que resulte verdaderamente culpable, que se le declare culpable y que se dé la publicidad correspondiente en caso donde proceda la ley. Y donde resulte totalmente inocente, pues también que se haga saber. Por último, quiero decir que en esa presunción de inocencia y en el debido proceso, lo cual alabo, creo que está sesgado o agotado, mejor dicho. ¿Por qué razón? Porque siempre se enfoca a los derechos del presunto responsable, del culpable. Pero muchas, la mayoría de las veces, se olvidan de los derechos de las víctimas como ofendidos de delito. Es cuanto. Bien, gracias, licenciado Onésimo Piña Ortiz. Esta segunda ronda de conclusiones y propuestas la cerramos por último, pero no por ello menos importante, sino al contrario, para cerrar con broche de oro esta segunda ronda, con intervención del doctor Ricardo González Baños, fiscal especializado en delitos de corrupción aquí en el Estado. Adelante, doctor. Muchas gracias. Me parece que se han tocado temas bien importantes en esta mesa. Desde los temas de prevención como combate a los actos arbitrarios y al abuso de poder. Como conclusiones he escuchado el hablar de los medios de impugnación, que se me hace muy acertada, el justiciable, lógicamente, lo decía el maestro Onésimo, lo decía también Eric, siempre tendrá medios de impugnación para combatir aquellas faltas, errores, muchas veces a lo mejor no errores, muchas veces tal vez sean conscientemente de su organización, pero yo creo que el sistema jurídico en México tiene precisamente esos sistemas de impugnación para combatir esa impunidad. Aquí lo que yo vería también que deberíamos de tomar en cuenta para esta política anticorrupción del Estado
es el tratar de disminuir requisitos en los trámites administrativos que se están llevando a cabo en la administración. Es lo que origina muchas veces el acto corruptivo, el abuso del poder, aquel acto arbitrario, en donde pues casi se queda en manos del servidor público discrecionalmente su actuar o no actuar de una determinada forma. Otro de los puntos que yo observo también es, por ejemplo, el tema del servicio profesional de carrera, que debe de ser indispensable para las instituciones públicas. Esto se ha venido trabajando desde hace muchos años, pero yo creo que no ha tenido una difusión social como debería de tener, que son otros puntos también. ¿Qué es lo que se está haciendo y cómo lo estamos difundiendo? Porque muchas veces se trabaja al interior de las instituciones, pero no se observa cuál es el trabajo real de lo que se está haciendo. Yo creo que esta preparación que debería de tener también la sociedad, esa mayor participación que debería de tener la sociedad en sí, eso va limitando el abuso de poder de las instituciones y de quienes ejercen la función pública. Por lo tanto, yo creo que sí se puede evitar el abuso de poder. Les decía, yo inicié diciendo que históricamente no se ha podido frenar. Digo, nosotros lo hemos visto en México, y no en México, en América Latina. Ha sido muy difícil el poder frenar lo que son los actos de impunidad, la corrupción, el abuso del poder, la arbitrariedad y temas como estos, mientras no exista una real participación de cada uno de los ciudadanos. Que los ciudadanos realmente tengamos ese cambio socialmente, porque si no empezamos con nosotros mismos difícilmente podremos cambiar estos temas. Entonces, para mí, me parece que se han tocado temas muy importantes. Yo traía como conclusión el de evitar el abuso, no tolerar ya el abuso, no tolerar el abuso del poder, ni mucho menos los actos arbitrarios, pero para eso hay una necesidad de un cambio personal y un cambio social también, que nos traerá como consecuencia, bueno, el poder ir acotando, evitando este tipo de conductas. Yo de mi parte dejaría hasta aquí, agradeciéndoles a todos ustedes la invitación, a mis compañeros de esta mesa también, su participación, y creo que han salido ideas muy interesantes para esta nueva política. Muchas gracias. Bien, gracias, muchas gracias, doctor. Pues habiendo concluido la primera y la segunda ronda de participaciones, que sin duda han sido muy enriquecedoras desde la perspectiva del Tribunal Superior de Justicia del Estado, desde la perspectiva de la ciudadanía, tanto por el colectivo Caminando Hidalgo como por inclusive el propio CPC del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, que no hay que perder de vista que es una representación puramente ciudadana, desde luego también la perspectiva de la abogacía y desde luego desde la óptica de la Procuración de Justicia, los trabajos de la Fiscalía Especializada. Vamos ahora a pasar a comentar algunos saludos y algunas preguntas que se han realizado, que nos han llegado a través de las distintas plataformas. Comenzaré con los saludos. Primeramente, María López hace llegar un reconocimiento, magistrado Pfeiffer. Dice María López, muy buen servidor público. Carlos Robles dice, enhorabuena a los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción. Saludos si nos están siguiendo por la transmisión. Osmar Serrano dice que bueno que el CPC y la Secretaría Técnica están realizando estos ejercicios y, como lo comentaba el doctor Rafael Herrera Macías, esta es una labor conjunta del sistema en general. Raquel Jiménez dice saludos a todos los panelistas, excelente ejercicio. También enviamos saludos cordiales a la maestra Ana María Caballes Jiménez, quien está siguiendo esta transmisión y quien fue la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción durante el año pasado. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y de Raimundo Chávez, saludos al fiscal anticorrupción, el doctor Ricardo González Baños, excelente servidor público también. Bien, pues tenemos algunas preguntas. La primera pregunta de Jorge Chávez es para todos los panelistas y dice, ¿cuál creen
que sea la herramienta más efectiva para combatir la arbitrariedad, el castigo o la prevención. No sé si alguien quisiera levantar la mano o me voy en orden conforme las intervenciones. Doctor Ricardo González, adelante, por favor. Mira, en el derecho penal, para tratar de evitar las conductas delictivas, no interesa tanto la represión de los delitos, sino la prevención del delito. En este sentido, si nosotros observamos como una institución general el sistema estatal anticorrupción, yo creo que aquí lo importante no es la represión del delito. Es lo que sucede, por ejemplo, con los delitos de secuestro, en donde pueden tener sanciones de 80 años o más, y sin embargo no se han determinado los delitos de secuestro. Aquí yo creo que lo importante es hacer mecanismos o tener mecanismos de prevención de este tipo de conductas, como aquí lo decíamos precisamente. La prevención yo creo que es lo esencial en el derecho penal y yo creo que en la parte administrativa de las faltas. Bien, gracias, doctor. Licenciado Onésimo, misma pregunta. Coincido con el doctor González Baños. La prevención es muy importante, pero no hay que soslayar también la sanción, aunque la sanción hay que enfocarla como verdaderamente debe de ser lo marca la ley penal, incluyendo desde luego la ley de función pública. Tenemos los pomposamente llamados centros de rehabilitación social. Y la función del centro de rehabilitación social no es tenerlos encarcelados, ¿verdad?, y castigados, etcétera, etcétera, tal vez hasta golpeados o demás obligados, como sucede en la gran mayoría de esos centros, sino es de que lleven a cabo una labor de verdadera readaptación social para que aquel individuo que cometió un delito y se le aplicó una pena de privación de la libertad, se le dé educación, se le inculquen valores, se le enseñen artes y oficios para que cuando cumpla su pena se reincorpore a la sociedad para el servicio de la sociedad y desde luego de sí mismo y de su familia. ¿Qué es lo que sucede? Los centros de rehabilitación social son universidades de posgrado del crimen, que además ahí están revueltos aquellos que cometieron un delito menor con los delincuentes de alta escuela. Y si no le atora, llamándole coloquialmente, como les dicen, si no le atora a los deseos de los líderes, que son el autogobierno, de ahí de las visiones, o deshace. Y entonces va adquiriendo conocimientos para el crimen, no conocimientos para servir a la sociedad. Eso es algo muy importante que debe de atenderse. Lo dijo el doctor González Baños. Es muy cierto. ¿De qué sirve que les impongan 180 años de prisión? Si cuando logran escaparse, pues no van a esconderse, ¿verdad?, y a hacer una vida tranquila. No, van a desquitarse. Y aquellos secuestradores que tienen su libertad, apenas salen, ya a la semana están secuestrando a otra persona. Lo hemos visto muchas veces. Entonces, ahí hay una falla muy importante del Estado. Y yo sugiero que se ponga atención en ello. Sin duda, la prevención es mucho muy importante, pero también la readaptación social de aquellos que son sancionados. Bien, muchas gracias, licenciado Onésimo Piña. Vamos avanzando con la ronda de preguntas y respuestas, también en razón de los tiempos que están programados. Hay otra pregunta que pudiera quizás el magistrado Pfeiffer ampliar en relación con el Poder Judicial. De Roberto Vadillo pregunta: ¿qué medidas ha tomado el Poder Judicial para combatir la corrupción y por ende la arbitrariedad de los funcionarios judiciales? Muy bien, muy interesante desde luego la pregunta. El acuerdo que hemos venido comentando, el acuerdo 21-2019, facilitó, digamos, el tema de poder acercar hacia los propios interesados, a los litigantes,
o a quienes llevan estos asuntos, a los abogados, hacia hacernos ver eso, porque aquí hay que ver esto. La esencia de la responsabilidad de los servidores públicos es una esencia no tanto tal vez de castigar, sino de conocer que estamos haciendo malas cosas y hay que corregirlas. Eso me parece que es fundamental. Y en ese sentido, ¿qué hemos hecho en el Poder Judicial? Bueno, desde luego facilitamos a través de este acuerdo 21. El otro acuerdo tiene que ver con las propias cuestiones de organización, que sin un solo incremento en el presupuesto logramos integrar todo este procedimiento. Y además, algo muy importante, las visitadurías. Nosotros tenemos un área de visitadurías, tanto en el área civil como en las áreas penales, que nos permiten precisamente vislumbrar qué es lo que se está haciendo. Se anuncian las visitas, los postulantes pueden acudir con nuestras visitadoras y en tal caso quejarse, inconformarse si ellos consideran alguna mala actuación de nuestros servidores. Yo creo que esto es importante decirlo, y si me permiten muy brevemente para cerrar por algún comentario que hacía el maestro Piña, que además estoy de acuerdo, y respondiendo también a la anterior pregunta, en cuestión de si se tiene que finalmente revalorar esto, un aspecto ético que también hemos trabajado en el Poder Judicial a través de nuestra unidad de control interno y a través de nuestro código de ética. Esto es fundamental, ¿no? Hacer conciencia en los servidores públicos. Pero también decir que se han sancionado a los servidores públicos. Es decir, se ha incrementado. Nosotros más o menos cerramos en 2019, para no fallar en cuestión de exactitud de los números, un poquito menos de centenar de quejas, entre quejas, denuncias, conocimiento de oficio de responsabilidades. Y bueno, por ejemplo, en 2019 cerramos con sanciones de 13. Claro, aquí puede no ser muy exacto el número y voy a decir por qué. Porque algunos asuntos o están en amparo o todavía no habían causado ejecutoria en su momento, pero por ejemplo, se sancionaron a 13 servidores públicos, 8 con amonestaciones privadas, con públicas 3, hubo una destitución y hubo una inhabilitación, inclusive de un servidor público del Poder Judicial. Es decir, sí necesitamos, tal vez aquí sería la reflexión, de que esto fuera del mayor conocimiento tanto de las personas como de los propios abogados para que se acerquen y podamos ir construyendo lo que todos queremos, ¿no? Una justicia más transparente, una justicia más expedita, pero eso solamente se logra a través de eso. Y cerrando con la pregunta que nos hacían muy amablemente, pues eso es lo que venimos haciendo. Una situación preventiva, que es muy importante, que se hace a través de las visitas, porque se hace una revisión de los expedientes, de los tiempos que se tardan en dictar las resoluciones, los acuerdos, etcétera, sí, como bien está en todo el protocolo, pero sí decirle que cuidamos todos esos aspectos y al final de cuentas, en caso de que apreciemos alguna situación de responsabilidad, sí se hace llegar a la Comisión de Disciplina, a la Unidad de Responsabilidades y se formaliza a través de un procedimiento correspondiente. Bien, gracias y además, desde luego, muy interesante conocer esta información que quizás hace años no se sabía, no se podía conocer, pero ahora existen puntos de coordinación y contacto entre sociedad y gobierno, justamente como el sistema anticorrupción, tanto el nacional como los locales, que permiten que podamos compartir estos espacios y escuchar de viva voz de los servidores públicos o funcionarios judiciales información como esta. Y en relación con una pregunta parecida a la anterior, pero ahora dirigida más bien al señor fiscal anticorrupción, una pregunta que realiza Jorge Leal y dice lo siguiente: ¿cuáles son las acciones que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción para evitar el abuso de funciones de los servidores públicos? Sí, muchas gracias. Pues, en primer lugar, agradecer a Jorge Leal por su pregunta. Y bueno, pues nosotros, es la aplicación de la ley. Nosotros en la Fiscalía no tenemos ninguna otra más que la aplicación de la ley. Nosotros nos basamos estrictamente en el capítulo 16 del Código Penal. Nosotros, como medida
preventiva, pues lógicamente lo hemos estado trabajando también con el sistema estatal anticorrupción, con esa comunicación que hay, por ejemplo, entre la Auditoría Superior, entre la Secretaría de Contraloría, entre la propia ciudadanía, con la participación que tenemos, con la participación del Poder Judicial a través del Consejo. Es decir, se van tomando mecanismos de prevención, que es lo que yo decía. Nosotros en la Fiscalía, pues lo único que tenemos que hacer es la investigación de los delitos. Si una conducta puede ser tal vez alguna falta administrativa, puede ser que también esa falta administrativa se llegue a integrar como un tipo penal. Y en consecuencia, pues nosotros proceder legalmente con ese tipo penal. Bien, gracias, doctor. También, desde luego, pues muy enriquecedor, muy interesante poder escuchar ahora una parte que tiene que ver ya no propiamente con la administración, sino con la Procuración de Justicia, desde la óptica de la Fiscalía Especializada, ¿no? Sabemos que a nivel nacional, en los distintos estados también, ahora han surgido estas fiscalías anticorrupción, que se les llama coloquialmente, el nombre formal es Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, y en Hidalgo, pues bueno, hemos sido uno de los primeros estados que contamos con fiscal anticorrupción, en este caso el doctor Ricardo. Muchas gracias, doctor. Hay un comentario de Rigoberto Islas que me gustaría enfocar hacia la parte ciudadana, ¿no? Es más que una pregunta o comentario, pero creo que sería muy enriquecedor que pudiera abordarse. Y con esto estaríamos cerrando nuestro bloque de preguntas. Dice Rigoberto Islas, tema complicado de tratar, pero en el que debemos trabajar juntos, ciudadanos y gobiernos. Se insiste además en la protección de los denunciantes. ¿Cuál es esa importancia del trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno? Adelante. Bueno, porque es importante que uno como ciudadano también aporte y ejerza esa participación ciudadana al gobierno. Yo tengo un antecedente, que bueno que preguntaron, les digo un antecedente que fue cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari estaba firmando, o estaba comentando, negociando el Tratado de Libre Comercio. La organización Human Rights Watch, que es una organización internacional, pero no deja de ser una organización ciudadana, emitió un informe a México llamado Una política de impunidad. Y la importancia de esto, ¿por qué lo traigo a la mesa? Es porque a partir de ese informe se dio origen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ahí vemos la importancia de una participación ciudadana en colaboración con entidades del gobierno. La participación ciudadana aquí en Hidalgo sí me parece que ha surgido bastante bien. Las instituciones son más abiertas, existe un gobierno abierto y se da la disponibilidad de que escuchen al ciudadano y aparte de que lo escuchen, tomen medidas y se le haga caso, ¿no? Ok, sí, claro que sí, gracias. Bueno, el estudio de impunidad de la Política Nacional de Corrupción dice que el primer pretexto, vamos a decirlo, por lo que declara el ciudadano del por qué no denuncia actos de corrupción es porque piensa, más del 90% así lo declaró, que es inútil denunciar actos de corrupción. Es inútil. ¿Para qué voy? ¿Para qué denuncio? No pasa nada. Eso es lo que ha declarado el ciudadano. Entonces, esto nos prende un poco en la política estatal anticorrupción para trabajar sobre esa desconfianza. Piensa que es inútil porque no confía en sus instituciones. Así lo está planteando y así está en las encuestas. Ahora bien, es importante la participación del ciudadano, pero debemos dedicar esa participación electoral, donde únicamente va y vota y ya se aparta, o de esa participación consultiva, donde nomás se consultan al ciudadano situaciones, a pasar a una participación de co-creación, donde el ciudadano se involucre en la creación, en la propuesta, en la evaluación del quehacer público. No nada más consulta, ¿quiere sí o no? Sí, ya, el ciudadano sí lo quiere. O la electoral. Necesitamos evolucionar en la participación ciudadana. En la medida en que avancemos en eso, en la medida en que el ciudadano se involucre más en el quehacer público, opine más, en esa medida vamos a ir restando esos problemas de abuso de autoridad y también de abuso de poder y de arbitrariedad. Pero para que el ciudadano pueda participar, proponer, insistimos,
necesitamos informar al ciudadano, que el ciudadano esté informado. Por eso es fundamental la parte de la transparencia y de la rendición de cuentas y de la sensibilización del ciudadano, porque bueno, puede haber páginas llenas de información, puede haber páginas de informes, de resultados de auditorías públicas, pero si nadie las consulta realmente, pues ahí quedan y pues no se cumple ese ciclo de te informo para que participes. Entonces es importante que el ciudadano sea sensible a que pues se dedique, se tome un tiempo en la semana para consultar qué está haciendo su gobierno, porque sí está claro que hay páginas llenas de información y no todo eso facial no se está planteando así, pero hay que consultarlo, hay que informarse para después usar los espacios de participación como las contralorías sociales, como la figura de testigo social, como que otras figuras tenemos los foros, como este, por ejemplo, me informo, veo que hay foros, veo que hay que participo y propongo que ya me informe. Así más o menos es el juego. La labor es complicada, no se va a solucionar de un día para otro, pero sí se invita a todo el ciudadano que nos está viendo a que primero se informe, no nos deje de seguir y estamos abiertos para cualquier propuesta. Gracias. Bien, adelante, licenciado. Gracias. Sin duda es muy importante la participación ciudadana en todos los aspectos. Sin embargo, lo digo por experiencia propia, desde hace mucho tiempo que hablamos en esto de los colegios de abogados, pues por ley, de acuerdo con la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional en materia de educación y de profesiones, los colegios de profesionistas tienen la obligación de asesorar al poder público de todos los niveles. La obligación de asesorar. Sin embargo, si bien es cierto que en algunas ocasiones, como recuerdo ahorita con el licenciado Adolfo Berlusco, donde se hizo una iniciativa, no decimos nosotros, no sé quién la haya hecho, pero bueno, estaba la iniciativa en el Congreso de una nueva legislación penal. Y el licenciado Adolfo Berlusco nos convocó a los barristas a que diéramos nuestra opinión sobre esa iniciativa. Afortunadamente nos escuchó y ya no se legisló una monstruosidad como era, entre otras, como era la no sanción a aquel hecho donde a una menor de edad se le hiciera una inseminación artificial si se contaba con el consentimiento del padre o tutor. Imagínense la gravedad del asunto. Una inseminación artificial en una menor edad, o sea, un alquiler de vientre. Los problemas de tipo emocional, de tipo familiar, de tipo social, de todo tipo. Y entonces, decía, la única infracción de ese artículo no será sancionada cuando se cuente con la autorización del padre tutor. Le hicimos llegar nuestra opinión y eso lo escuchó el gobernador. Y entonces, desde luego, se hizo lo correspondiente y se quitó, entre otras localidades, de esa designación. Pero en otros casos que no quiero señalar, aunque es de muchos conocidos, que los barristas hicimos mención acerca de ciertas leyes o ciertas iniciativas, donde inclusive me acuerdo que el papá del señor consejero también participó muy activamente, dando su opinión. Sin embargo, ni el Congreso del Estado, ni ninguna otra autoridad nos quiso escuchar. Y desafortunadamente aprobaron esa ley que no solamente causó en su momento muchos problemas, y que a base de estar insistiendo y
de algunas acciones que hicimos, se logró que el Congreso hiciera 3 años después una consulta popular, entre comillas, una consulta popular, y se logró que se hiciera una reforma, cuando que debió de haber sido una aprobación a esa ley. ¿Qué es lo que sucede? Que cualquier ciudadano, cualquier organización se acerca al servidor público o al mismo Congreso del Estado y nos hacen dar muchas vueltas para que finalmente no nos escuchen y salgan con una ley, con una reforma, una abrogación, etcétera, a capricho de quien se nos ordena que va. Eso ha incidido mucho en que los congresos de los estados, incluyendo el Congreso de la Unión, incluyendo también el ayuntamiento, porque también legislan, ustedes están conformados en su mayoría por abogados, pero abogados con experiencia. Porque hay abogados, ese es todo mi respeto, ¿verdad? Son muy estudiosos, etc. Pero no han llevado un asunto judicial, por mínimo que sea, pues no tienen esa experiencia que los abogados litigantes adquieren en el desarrollo de la profesión. Luego, entonces, ¿a qué quiero concluir? Que haya apertura con sensibilidad, con sencillez, ¿verdad?, en todas las instancias de gobierno, para escuchar no solamente a los abogados, también a la gente del pueblo. Muchas veces la gente más ignorante tiene alguna opinión muy valiosa porque está viviendo el problema o ya lo vivió. Y nosotros nos imaginamos otra situación completamente diferente. Hay que tener y darle acceso a la gente de todos los niveles. Ese es mi comentario. Gracias, gracias. Estamos casi por terminar, pero antes, si nos lo permite, hay unas preguntas más para el señor fiscal anticorrupción. Son las siguientes, voy comentándolas una por una y si gusta, fiscal, las puede contestar todas en su conjunto y si hace falta que repita alguno, las repetimos con mucho gusto. Son las siguientes. ¿Cuántas carpetas de investigación se tienen en trámite y por qué delitos principalmente? La segunda sería cuántas se han judicializado en su periodo al frente de la Fiscalía y en su caso cuáles son los motivos por los que el resto no se judicializa. Okay. Bueno, en la primera pregunta contestaremos lo siguiente. Dices, ¿cuántas carpetas de investigación se tienen en trámite? Sí. Iniciaría yo comentando que la Fiscalía es de reciente creación. Se creó en el año de 2017, vamos apenas para 3 años en la Fiscalía. Actualmente se tienen ya cerca de 800 carpetas de investigación en estos ya casi 3 años. Dentro de las carpetas de investigación que se encuentran en trámite, son menos de la mitad, son cerca de 350 carpetas de investigación las que se tienen en trámite. ¿Qué ha pasado con las demás? Pues algunas de ellas han sido judicializadas, como también aquí me preguntan. Tenemos un aproximado hasta el día de hoy de 16 carpetas judicializadas. Tenemos aquí otra de las preguntas era, ¿por qué no se archivan las demás? Las demás no se judicializan, precisamente porque están ya en archivo definitivo. ¿Y por qué no se judicializan esas? Pues cada una tiene un parámetro diferente. Muchas de ellas son, por ejemplo, que las víctimas ya no comparecen a integrar la carpeta, incluso se les manda a citar, se les habla por teléfono y las personas dicen ya no queremos hacer absolutamente nada. Otra es, por ejemplo, que se llegan a desistir de la acción, ellos se presentan, dicen que ya no quieren absolutamente nada en contra de la supuesta autoridad vulneradora de derechos. Otras más, no hay elementos que integren algún tipo penal.
y otra, que los hechos sean diferentes a los que están narrando ahí en las propias víctimas. Los delitos que más tenemos nosotros en investigación dentro de las carpetas son precisamente los delitos de abuso de autoridad. Yo les diría que son a lo mejor un poco más del 50% de delitos de abuso de autoridad. Por eso el tema, a mí digo, de suma importancia. No todos ellos implican la comisión de delito. Y tenemos desde una tal vez falta administrativa, no sé, a una persona que estaba estacionada en doble fila, llega la patrulla, lo sanciona, la supuesta víctima ofende al policía, se hacen de palabras y el poder de la policía siempre debe ser limitado en este caso. Si ellos ejercen el uso de la fuerza con limitación, lógicamente no hay tipo penal alguno, digo, hay ya protocolos, incluso precisamente para valorar este tipo de actuaciones. Entonces, el abuso de autoridad es el que tenemos nosotros dentro de la misma fiscalía. Parece que fueron todas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas dice? ¿Cuántas se han judicializado? Sí, pues son aproximadamente, yo creo, unas 16 hasta ahorita, en estos, que ya casi son 3 años. Bien, sí, es importante considerar precisamente esa parte, ¿no? Las fiscalías anticorrupción pues son de relativa reciente creación, no solo en Hidalgo, sino en el país, justamente como sucede con los propios sistemas anticorrupción, ¿no? El sistema nacional y los sistemas locales. Bien, pues no queda más que agradecer profundamente la participación, la intervención de todos y cada uno de los panelistas el día de hoy. Realmente valioso, realmente importante conocer, decía yo de primera mano, los datos, las perspectivas, la labor que se ha venido realizando y el cómo desde el ejercicio de las profesiones o desde la ciudadanía hay mucho que se puede aportar y qué bueno que sirva el sistema estatal anticorrupción como un punto de encuentro, un punto de coordinación y que tengamos la oportunidad de impulsar conjuntamente una política estatal anticorrupción como lo estamos haciendo. Muchas gracias a todas y todos los ciudadanos, a todas las personas que nos han sintonizado, que han seguido esta transmisión. Les invitamos a estar pendientes de los siguientes webinars que forman parte de este ciclo que a su vez tiene como objetivo la consulta pública para la integración de la política estatal anticorrupción, así que les invitamos a que estén muy atentos. Todavía faltan más webinars como parte de este ciclo. Estarán también interviniendo integrantes del sistema anticorrupción, de la ciudadanía y de la academia. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos pronto y dejen por favor sus comentarios. Y si les gustó el video, la transmisión de hoy, nos ayudarán mucho compartiéndola, dándole like y replicándola en sus redes sociales. Gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos ustedes. Gracias.